están? Bienvenidos a este Facebook Live. Estoy de verdad muy honrada de que SM México me haya invitado a platicar con ustedes de un tema que para mí creo que es de una relevancia absoluta para el futuro de este país. Yo soy Sofía Macías, soy la autora de Tengo Iniciativa y también la autora de Pequeño Cerdo Capitalista. Bueno, más bien, ahora sí que ustedes me conocen un poquito más por ese libro, pero ahora quiero platicarles de este proyecto. En las últimas semanas hemos estado hablando con ustedes de todo el tema que tiene que ver con que ahora haya la posibilidad de poder dar educación financiera y emprendimiento en las escuelas, digamos de una manera más oficial. Hay muchas escuelas que ya lo venían dando, pero ahora con todo el tema de autonomía curricular se abre esta ventanita tan interesante para que podamos hablar del tema. Entonces, les preparé una pequeña presentación, porque creo que la duda de muchos de ustedes, de hecho abrimos un grupo de Facebook para los maestros, que lo pueden buscar como Tengo Iniciativa, Herramientas de Educación Financiera y Emprendimiento para Maestros en Facebook. Y ahí les estuvimos preguntando sobre cuáles creían que eran los retos más importantes de este tema, cuáles eran sus inquietudes, cuáles eran, digamos, las cosas que también les emocionaban o por qué creían que era tan, pero tan importante. Entonces, bueno, lo más importante de cómo enseñar educación financiera y emprendimiento a lo mejor no es el tema técnico, sino el tema de cómo lo haces cuando tú no eres exactamente el especialista. Yo quiero que se remonten a una cosa un poquito más básica, que es ¿qué les hubiera gustado a ustedes aprender en la escuela? Aparte de todo lo que aprendieron, evidentemente. Probablemente se preguntan qué les hubiera gustado aprender sobre ustedes mismos. Pues a lo mejor hay temas que tienen que ver con su propio manejo de emociones, con cuáles son sus planes, con cuáles son sus gustos, con cuáles son las cosas que mejor saben hacer. A lo mejor también les hubiera gustado aprender ciertas cosas de cómo tratar con los demás, cómo comunicarse mejor, cómo decir lo que sienten, lo que piensan, lo que quieren de una manera como que ahora sí que sin agredirlos, pero también que sea bastante, que sí puedan transmitir eso que quieren, o sea, que no sean, ahorita les platicaremos por qué este símil, de ni ovejas ni dragones, ¿no? También seguramente ahora sería su vida un poco, o sea, más sencilla de alguna forma, pero sobre todo mejor en calidad de vida, si les hubieran enseñado a ahorrar, si les hubieran enseñado un poco más sobre cómo encontrar su vocación y sobre todo cómo encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Probablemente hay muchos temas que les hubiera gustado aprender en la escuela que tienen que ver con esto y a lo mejor ahí se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con educación financiera? Fíjense que curiosamente mucho. Seguramente si hubiéramos tenido este tipo de habilidades, podríamos recordar la escuela como un lugar que nos formó de una manera incluso más completa, ¿no? Entonces, yo la verdad es que empecé Pequeño Cerdo Capitalista hace 10 años como un blog, mientras todavía trabajaba en El Economista, porque veía que la gente de mi edad en ese entonces, o sea, 10 años menos de los que tengo ahorita, pues estaban hechos unas bolas tremendas con sus ahorros, no sabían en qué Afore estaban, no sabían realmente, pues, como que cuáles gastos eran importantes, cuáles no, por qué, cómo hacer para que realmente te alcance, aunque no tengas un gran sueldo. Y desde este momento, yo lo que me daba cuenta es que el tema de educación financiera sí era una carencia en nuestra educación. De hecho, por ahí me puse a buscar en Twitter cuánta gente decía que la educación financiera debería ser materia obligatoria, ¿no? Y ahí hay tweets como, estos son de este año. Incluso Marco Antonio Mares, que es un columnista económico, pues también dice por ahí que debería de ser materia obligatoria desde primaria. Hay por ahí otra mujer que se llama Patricia, que dice que debería ser obligatoria porque nos evitaríamos muchos desórdenes administrativos. Acá hay uno que me gustó el comentario que decía, si entiendes el dinero y cómo funciona, tienes la mitad del futuro ganado. Y bueno, León es alguien que nos sigue en Pequeño Cerdo Capitalista y lo que él hablaba es de lo importante lo bien que nos hace saber de estos temas. Y hay un comentario muy chistoso que voy a retomar en un rato que decía Mario Barreto, que además de ser obligatoria, se las deberían de dar desde primaria con juegos o algo así. Y ahorita les voy a decir por qué me parece tan importante este comentario. Cuando les platicamos que teníamos Tengo Iniciativa, uno de los comentarios que más me gustó fue de este tweet justamente que están viendo, que decían, bueno, excelentes noticias de cuántos problemas se hubieran librado muchos de mis contemporáneos, o sea, treintañeros, que ahora están sudando la gota gorda por no poder pagar sus deudas
o por no saber ahorrar, o por no saber distinguir entre el buen crédito o cuando le estás dando buen dinero al malo. Creo que ese es el tema, que todas estas carencias, todo lo que no aprendemos, o más bien lo que aprendemos mal, porque todos tenemos una cierta educación financiera, una cierta noción de todo lo que puede abarcar la vida laboral, que caería más en emprendimiento, todo lo que vemos a nuestro alrededor va a moldear cómo lo hacemos. Entonces creo que es importante que no sea algo accidental, sino que sea algo muy bien planteado. Obviamente ahora con el tema de autonomía curricular, esto para muchas de las escuelas no es nuevo en sí mismo, la autonomía curricular, porque ya venían dando contenidos adicionales que consideraban relevantes para la educación. Pero ¿qué es lo que sí cambia particularmente para educación financiera, emprendimiento y proyectos de impacto social, que digamos que son las 3 áreas sobre las que tengo iniciativa, que nos abre la puerta para tener materiales mucho más adecuados, para tener estructuras de cómo realmente se debe de impartir esta educación? ¿Y por qué se los digo así? Tengo iniciativa. Es muy curioso cómo surgió. Como ustedes saben, pues yo publiqué Pequeño Cerdo Capitalista, que era un libro de interés general. Y curiosamente quien lo descubrió es Fernando Esteves, el director actual de SM México. Fernando descubrió el blog del Pequeño Cerdo Capitalista en la revista de una aerolínea, y ahí se dio cuenta de que, bueno, esta era una carencia que tenían muchos de los jóvenes de México y que se necesitaba un título que les hablara a ellos, que estuviera bien estructurado y que realmente les ayudara a navegar por todo esto que tenemos que aprender a manejar para que nuestro dinero no sea un obstáculo en nuestras metas, sino algo que nos ayude. Yo me reencontré a Fernando cuando ya el Pequeño Cerdo Capitalista tenía 6 o 7 años, y yo siempre tuve esta cosquillita de ¿por qué no aprendemos esto desde el inicio? En muchas pláticas con él siempre ha sido un pionero. Él me decía, es que esto sí tendría que estar en las escuelas, incluso antes de autonomía curricular. Obviamente cuando salió la posibilidad, la puerta de la autonomía curricular, pues con más razón. Y durante este tiempo que estuvimos platicando en el libro, que ahora son casi 3 años, y que estuvimos preparando e investigando, como que empezamos un poco por lo que no debería de ser educación financiera. Entonces digamos que vamos a empezar al revés, cómo no hay que impartir educación financiera. Y creo que lo más importante es educación financiera y emprendimiento no es necesariamente un mini MBA, o sea, no es utilizar los mismos conceptos que se les da en una maestría de administración de negocios a los niños y bajárselo al lenguaje niño. O sea, no es necesariamente hablarles de contabilidad desde que están súper chiquitos o en primero de primaria, o hablarles de tarjetas de crédito desde tercero de primaria. O sea, como que yo creo que es muy importante la dosificación y entender algo, que aparte de que para cada edad corresponde un cierto grado de habilidades, lo técnico a veces suele ser la parte más superficial de un conocimiento. Hay que construir muchas habilidades hacia abajo para que realmente esto, cuando te enfrentes a lo técnico, ya lo sepas integrar muy bien, lo sepas utilizar. Es un poco como cuando se genera el pensamiento matemático en los niños, ¿no? Hay muchos métodos con los que primero vamos desde lo concreto a llevarlo hasta lo abstracto, y cuando esa base está bien hecha, es muy fácil construir arriba. Entonces, yo creo que no tiene que ser un mini MBA, no tenemos que tratar de enseñarle lo mismo que ya le enseñan a alguien en la maestría a los niños. Y les voy a decir una razón muy importante de por qué. Yo tuve muchos compañeros en mi propio MBA que eran un desastre, tanto en educación financiera, o sea, no ahorraban, usaban mal el crédito, no invertían o tenían unos errores garrafales con sus inversiones. Y también tuve muchos que, si bien tenían materias de emprendimiento, no emprendían porque justo no tenían estas otras habilidades que son las que tenemos que desarrollar para que realmente tomes mejores decisiones. Ahorita vamos a hablar de lo importante que son las decisiones. Ahora, ¿qué otra cosa no debe ser desde el punto de vista, desde nuestra investigación de SM México y la mía, la educación financiera y el emprendimiento para las escuelas y especialmente para los niveles de primaria y secundaria? No tiene por qué ser una clase técnica enfocada solo a conceptos y teorías. Si tú la educación financiera no te sirve para tu vida, a tu nivel, obviamente, o sea, los niños pues a lo mejor no van a estar invirtiendo, los más chiquititos, en la bolsa, pero a lo mejor pueden saber que hay diferentes cuentas que sí les permiten poner su dinero a trabajar. Si no sabes llevarlo a la práctica,
se queda como todo este rubro de materias que no utilizaste después en la vida, ¿no? No tiene que ser una monografía, o sea, no tiene que ser algo donde nada más te explican un concepto, donde nada más aprendes de forma teórica. Es muy importante que no se quede en la parte superficial, que no hablemos solamente del ahorro y les demos un cochinito y hasta ahí, o que no sean nada más anécdotas, y sobre todo que no esté aislada del resto de las competencias de los niños, del resto de las materias. ¿Por qué? El dinero es una cosa transversal con la que vamos a convivir toda la vida y que tiene que ver con las decisiones que vamos a tomar en términos personales, en términos laborales, que tiene que ver con proyectos altruistas, también requieren recursos, proyectos de negocios también requieren recursos. Entonces, ver la educación financiera y el emprendimiento como algo que solo tiene que ver con financieros o que solo tiene que ver con mi clase de emprendimiento, que si yo voy a ser abogado o artista o pintor, entonces ya no me sirvió de nada, o si quiero hacer una ONG no me sirvió de nada, eso es un error. Necesitamos ver cómo integramos para que se den cuenta de que esto les puede servir en otras materias. Yo ya les había platicado del caso que tuvimos en Chiapas, más adelante les voy a platicar un poco más de cómo los niños solitos integraron esta materia a sus otras materias. Y creo que algo muy importante para nosotros es que no fuera un libro tradicional de texto, porque educación financiera y emprendimiento son habilidades muy prácticas y se tienen que enseñar de manera lúdica, de manera interesante, de manera divertida, de manera que integre todas las inteligencias, porque si no, digo, muchas de las materias se tendrían que enseñar así, pero digamos que en esta es particularmente importante porque si no se les puede ir. Otra cosa que también creo que a veces nos pasa como maestros es que pues sí, o sea, regresando al punto, es que nos quedamos en el cochinito, ¿no? O sea, y esto lo quiero utilizar como una metáfora. A veces en la educación financiera y en el emprendimiento nos quedamos en el accesorio, pero no vamos más allá. Y quedarte en el accesorio y creer que con eso resuelves es muy complicado. Cuando a la mayoría de nosotros nos dieron un cochinito de niños, pero el cochinito no fue acompañado de nada más. No fue acompañado de metas, no fue acompañado de decirnos ese dinero, si lo ahorrábamos, lo usábamos para algo, había que seguir ahorrando y después eventualmente pues alcanzar nuevas metas. No fue acompañado de, ok, ya aprendiste a ahorrar, ahora vamos a ver cómo puedes hacer crecer ese dinero, que es la parte de inversión. Y volvernos de alguna manera que este pequeño cochinito sí sea algo que nos ayude a crecer en niveles de conocimientos y habilidades de educación financiera. Para las generaciones anteriores también eran los timbres del ahorro nacional. Y muchos de ellos, pues algunos sí juntaban sus timbres y después los cambiaban. Hay algunos que obviamente se quedaron un poco tristes porque ya no pudieron cambiar eventualmente su ahorro por todos los temas de inestabilidad en el país. Pero digamos que les pasó exactamente lo mismo que a la generación del cochinito. Y es que después de esos timbres no se les explicaba qué más había. Entonces es muy difícil que tengamos mejores finanzas si nos quedamos como solo en el accesorio y solo en lo básico. Entonces, creo que sí es importante que veamos. Bueno, ¿por qué creemos que tenemos que preparar a los niños en estos temas? Pues porque eventualmente ellos se van a enfrentar a un futuro completamente distinto al presente que estamos viviendo o a cómo era el mundo en general cuando nosotros salimos, ¿no? Va a haber muchos temas con la automatización de los empleos, la competencia ya no va a ser local, va a ser global o mucho más global que hoy, que ya es global. Tienen mucha información, pero no siempre es fidedigna. El paradigma de la productividad ya no es por horas, ¿no? Ya es por resultados. Y hay muchos cambios en el mercado laboral, no hay empleos estables de muchos años como solía haber. Y para todo esto los tenemos que preparar. También, desde mi punto de vista, hay que prepararlos para la abundancia, es decir, también para cómo usar la tecnología para resolver los grandes problemas del mundo, cómo aprovechar que hay una democratización de las herramientas y recursos que son mucho más, que en algunos casos con la digitalización se vuelven más baratos. O sea, ahorita una persona que tiene acceso a un teléfono inteligente, pues puede a lo mejor tener menos recursos o puede ser un millonario y tiene acceso más o menos a la misma tecnología. El punto es cómo la aprovecha, ¿no? También hay las habilidades blandas en este nuevo entorno, la creatividad van a ser mucho más necesarias y es importante fortalecerlos ahí. También pueden aprovechar el hecho de que haya información abundante si saben discernirla y pues también hay un cambio fuerte en los paradigmas de la propiedad. Ya cada vez vamos a necesitar tener menos cosas porque mucho pues se puede utilizar
en conjunto por la economía compartida. La misión para nosotros y la misión para ustedes, creo, cuando impartes educación financiera en una escuela, es crear personas o más bien ayudar a que los niños sean personas que encuentren su lugar en el mundo y tengan ciudadanía económica. La ciudadanía económica es un concepto con el que me encontré cuando empecé a participar con Child and Youth Finance International, una de las organizaciones más grandes del mundo en términos de educación financiera, emprendimiento e inclusión financiera para los niños. Ellos tenían una meta que cumplieron ya, de llegar a 100 millones de niños con estos temas. Y bueno, todos los años organizan diferentes foros, organizan la Global Money Week, donde yo soy embajadora en México, y ellos de verdad trabajan mucho en este tema. ¿Qué es la ciudadanía económica? Es tanto tener los conocimientos y las habilidades para participar en el entorno económico, como tener el acceso para hacerlo, ¿no? Entonces, esto implica que si un niño tiene un proyecto que pueda ayudar a su comunidad, lo pueda llevar. Esto implica que si un niño quiere utilizar un producto o un servicio financiero, pues sea un producto o un servicio financiero adecuado a él. Esto implica que tengamos también los conocimientos para participar en este mundo y en esta economía, ¿no? Cuando estábamos buscando justamente cuál era el marco ideal, en todo esto que les platiqué de cómo no se enseña educación financiera, ahora vamos a pasar a la parte de cómo sí se enseña. Fernando Esteves y yo nos encontramos con algo que a mí me parece espectacular, que es un enfoque de UNICEF, Child and Youth Finance International, Aflatun y Child Savings, que dentro de este manual para las escuelas amigas de la infancia son las habilidades sociales y de educación financiera para los niños. Entonces, ¿qué es lo que ellos buscan? Preparar a niños para el futuro con 3 enfoques de habilidades, o incluyendo dentro de su aprendizaje 3 habilidades. Las habilidades sociales y de pensamiento, la educación financiera y el emprendimiento. Y lo que más me gustó de este enfoque, porque como les contaba, a veces los enfoques con los que me he encontrado, incluso en materiales tanto que se usan como de forma educativa, como de instituciones financieras que se acercan a la educación financiera, y hasta en algunos casos de instituciones gubernamentales, es que son materiales hechos para adultos, o más bien hechos para niños con temas que ya son muy técnicos o que son muy específicos para adultos, sin aterrizar en cuál es la habilidad que va adentro, sin aterrizar en qué es lo que realmente tenemos que aprender para llegar a estos puntos. Entonces, para identificar bien a qué nos estamos refiriendo y qué es lo que queremos con cada uno de estos componentes, sí quería desglosárselos, ¿no? Entonces, creo que cuando estamos enseñando educación financiera y emprendimiento, la gente que suele tener el error de quedarse en lo técnico es porque no se dan cuenta de lo importante que son las habilidades sociales y de pensamiento, tanto para manejar el dinero como para emprender cualquier tipo de proyecto, sea social, sea negocio social o sea negocio financiero tradicional. Necesitas estas habilidades. ¿Qué tipo de habilidades? Necesitas saber recabar información y saber discernir cuál es de la buena y cuál es no tan mala, saber cuidar tu información, que creo que eso es un tema importantísimo para esta generación, manejar tus emociones, construir bien tu autoestima, tomar decisiones y tomar acción cuando tienes planes, metas y también retos personales, ¿no? Esa parte, esos 2 componentes creo que son muy importantes en las habilidades sociales. Y por supuesto, pues no somos una isla, entonces también la interacción con otros va a ser muy importante para la educación financiera y el emprendimiento. Si les pongo un ejemplo muy básico, aprender a resistir la presión social es importantísimo para manejar nuestro dinero. ¿Cuántas veces hacemos compras porque alguien nos insistió mucho, llámese la amiga que nos vende o llámense el vendedor? Eso, aunque cae dentro de educación financiera, no es esta decisión racional que se imaginan los economistas que creen en el homo economicus, ¿no? Sino es una decisión que no nada más pasa por lo técnico, también pasa por tus habilidades sociales. Entonces, sí es importante construir este eje, que ese es parte del sustento que a veces la mayoría de los programas no tienen y que para nosotros es muy importante en Tengo Iniciativa para poder hacerlo. Regresando al tema de las habilidades sociales y ahora ligándolo con el emprendimiento, si nosotros no tenemos el hábito de preguntarnos, porque a veces eso creemos que es muy obvio, pero no lo es, cuáles son nuestros sueños, nuestras metas y sobre todo qué tenemos que hacer para lograrlas, entonces va a ser muy complicado que realmente lleguemos a proyectos más grandes.
Entonces, este hábito, desarrollar la perspectiva de futuro, tanto para el ahorro como para tener cualquier tipo de iniciativa, es muy importante en la vida de los niños. Y no se puede ver aislada del emprendimiento y de la educación financiera. Ahora, en educación financiera, la definición clásica que utiliza la OCDE, a mí me gusta mucho por el tipo de componentes que tiene, y dice que es el conocimiento y entendimiento de conceptos financieros y riesgos y las habilidades. No solamente es la información, sino también desarrollar estas habilidades, motivación y confianza para aplicarlos a tomar decisiones efectivas en un rango de diferentes contextos financieros. O sea, parte de la complicación de la educación financiera no es, la respuesta correcta es siempre, ¿no? No, pues se tiene que, digamos, adaptar a diferentes contextos para mejorar el bienestar de las personas y que ellos puedan participar en la vida económica. Yo, en el lado de bienestar, meto mucho la parte de metas, porque pues obviamente si tú tienes objetivos y los alcanzas, puedes generar un bienestar. Entonces, parte de la educación financiera no es solamente conocer productos y servicios, es hacer todo un marco, toda una base, todo un entendimiento del mundo para poder aplicar eso a diferentes contextos financieros que no nada más son los productos y los servicios. Ahí es donde creo que a veces es una de las formas de no enseñar educación financiera, restringirlo a productos y servicios. Esto a veces ha pasado un poco en temas de la industria financiera, que aunque hacen muchos esfuerzos en este tema, regresando al ejemplo, pues yo los programas que de repente a los niños de 8 años les quieren que vayan y le pregunten a su papá cómo funciona una tarjeta de crédito o hablarles de una tarjeta de crédito, creo que a esa edad es más importante que entiendas la diferencia entre ahorro e inversión, porque es más importante que empieces tu vida financiera ahorrando e invirtiendo que tomando un crédito. Entonces, creo que todas las diferentes edades y ampliar. O sea, a veces una decisión financiera no nada más es si contratas o no un producto financiero. Una decisión financiera es en qué usas tus recursos, es en qué usas tu tiempo para generar más recursos. Hay un gran rango que son decisiones, ¿no? Si empiezas ahora a planear para algo o empiezas después. En temas de emprendimiento me encanta este marco de UNICEF porque tiene 3 componentes que creo que nos sacan el emprendimiento de lo que entienden muchos que es solamente negocios, y yo creo que emprendimiento y tener iniciativa, que es por lo cual le pusimos este nombre a la serie, es tener esta proactividad, ir hacia adelante, y es en diferentes ámbitos, ¿no? En esta parte del marco de UNICEF está la vocación, porque creo que te dediques después a hacer negocios o te dediques a la ciencia, a las artes, etcétera, es muy importante que lo puedas localizar. O sea, muchos de nosotros tuvimos este tema de que nuestra única orientación vocacional fue el test que te dan en la prepa, que te dan 3 opciones de qué podría ser y medio. Imagínense que a mi esposo le salió sacerdote. Entonces, si no, no estaríamos aquí, ¿no? Si el test hubiera tenido razón. Entonces, creo que eso es algo que se tiene que explorar de forma más profunda y de edades más tempranas. No es necesario que un niño de 5 años sepa que quiere ser doctor a los 21, pero sí es necesario que un niño empieza a entender qué le interesa, en qué es bueno, en qué le puede aportar a los demás y en qué puede contribuir al mundo. Para Tengo Iniciativa creo que esto siempre va a ser muy clave para nosotros, autoconocimiento y contribución. Porque si tú juntas estas 2 cosas, ahora vamos a ver qué es lo que realmente podrías generar. Si tú juntas que alguien sepa qué es lo que quiere hacer en la vida y para qué es bueno, y además tiene un sentido de contribución hacia el entorno, puedes llegar a tener agentes de cambio. Puedes tener personas que no nada más se sienten como una isla o que no solo hacen las cosas por beneficio personal, sino que entienden que sus acciones en el campo en el que estén pueden tener un efecto positivo para el mundo. Y eso es prácticamente nuestro fin más importante con Tengo Iniciativa. Crear esta atmósfera, crear estas habilidades, crear este conocimiento donde los niños realmente puedan entender estos 2 campos. Entonces, si ustedes me preguntaran cómo sí tienen que enseñar educación financiera, pues esos 2 componentes serían realmente muy importantes. Ahora, hay algunos temas que creo que a ustedes les pueden estar preocupando, que tienen que ver con cómo lo pueden bajar a sus salones, cómo lo imparten al final. Obviamente esa es la pregunta del $1.000.000. Y ahí como que mi primera pregunta para ustedes es si realmente están dispuestos a acompañar a sus alumnos y a aprender con ellos. Yo de verdad creo que
el tema de educación financiera y emprendimiento, si está bien estructurado, si las actividades están bien estructuradas, el maestro no tiene que tomar necesariamente este papel de la fuente de información. O sea, ustedes no son Google, o sea, ustedes tienen habilidades mucho más importantes que un motor de búsqueda de información. Ustedes, su papel es mucho más de acompañamiento. Algunos de ustedes que nos acompañaron en el CA Continuo, les contamos que habíamos hecho una especie de piloto para el curso de verano de la SEP de Chiapas el año pasado, y ahí no di el curso yo, entonces no lo dio un especialista en educación financiera, sino que estuvieron 3 maestros, uno que su especialidad era, 2 que eran matemáticas y uno era física, que llevaron el curso de verano. Ellos tuvieron algunas sesiones para leer sobre el ahorro, que eso fácilmente lo pueden hacer leyendo el capítulo 1 de Pequeño Cerdo Capitalista, que está disponible gratuito en www.pequeñocerdocapitalista.com. Esas ideas fueron las que platicamos al principio. Y después estuvieron leyendo el libro del maestro para implementar las actividades. Y la verdad es que yo fui a observar 3 clases, una de cada uno, y obviamente lo daban mucho mejor que yo, ¿no? Y la forma de conducir a los niños con el tema de las actividades, cuando les hablaban de trueque, cuando les hablaban de oferta y demanda, cuando les hablaban de que ellos observaran su comunidad y vieran qué era lo importante o qué se producía, qué hacía falta, qué podían generar, era impecable, porque creo que ellos entendieron muy bien que su punto es ser un guía, ser alguien que les despierta la curiosidad a los niños y que los obliga un poco a hacerse preguntas. Cuando hicimos este programa, que es como una versión muy reducida de lo que sería una unidad de Tengo Iniciativa, pues ellos tenían juegos, igual que en Tengo Iniciativa, para poder iniciar las lecciones, y nosotros la verdad es que creíamos que eso iba a ser lo que más les iba a funcionar y lo que más les iba a gustar, y que a ver si también se les pegaba lo del tema del ahorro. Pero lo más interesante es que cuando hicimos una encuesta con los 300 niños con los que trabajamos, les preguntamos qué era lo que más les interesaba, les había gustado como pregunta abierta, y la pregunta abierta, la respuesta que más se repitió fue aprender a ahorrar. Entonces, ya después sí salía a hacer una alcancía, los juegos, las manualidades, pero lo que más les había importado es aprender algo nuevo. Entonces, creo que eso es lo que acaba pasando en este tipo de temas, que les estamos legando algo que les va a servir para toda su vida. Hablando de este tema de cómo tienen que ser las lecciones, como para que se lo imaginen, porque a lo mejor me están diciendo, ay, qué bueno, qué padre que hayan hecho un libro, pero no sé cómo yo lo voy a aplicar al salón de clases. Esta, por ejemplo, es de habilidades para la vida. Se llama Ser quien yo quiero ser y cómo lograrlo. Y los chicos empiezan primero leyendo ciertos perfiles. Uno es un científico que descubrió una cura para el cáncer a un precio asequible para todo el mundo. Otro es un emprendedor social que lleva agua potable a comunidades alejadas a bajo costo. Otro es un joven ecologista que organiza su comunidad para reducir a la basura a la mitad. Y otro es un atleta que ayuda a sus compañeros a prepararse para el retiro. O sea, no es nada más este atleta que todos los niños quieren ser como Messi, sino un atleta que también ayuda en algo a su comunidad. Entonces ellos en duplas eligen ese personaje, hacen una pequeña entrevista de qué tuvieron que aprender, cuáles fueron las experiencias que les ayudaron a llegar ahí y qué personas les ayudaron más en ese camino, ¿no? Entonces, esto es todo para hacerlos reflexionar que cuando nosotros queremos dedicarnos a algo o hacer algo, siempre vamos a necesitar conocimientos, experiencias e interacciones con otras personas. Y que de esta manera es como nos podemos convertir en quienes somos. A mí me gusta mucho esta cita de las Odas de Píndaro, donde dice que descubras qué es lo que quieres ser y sabiendo qué es, lo hagas. Porque creo que estamos, a lo mejor suena un poco enredado, pero el punto es que siempre creemos que ya nacimos siendo quienes somos. Y yo creo que volverte quien eres es toda una misión de vida, es una construcción, es algo que vas trabajando toda la vida. Entonces, no les decimos nada más, apréndete que para ser quien eres necesitas conocimientos, experiencias e interacciones, sino que también en este turno, bueno, en esta parte que es en pocas palabras, que es donde tienen que resumir lo que aprendieron, tienen que resumir esta información de la lección, pero en este turno sí empiezan a reflexionar en ellos quiénes quieren ser y cuáles son
estas interacciones, conocimientos y habilidades que necesitarían para lograrlo. Para nosotros estos 3 componentes son muy importantes. Hacemos una apertura lúdica, tratamos de que sean creativas las actividades, que los lleven a los 3 aprendizajes, estilos de aprendizajes que tienen los niños, que se vayan mezclando en las lecciones auditivo, kinestésico y visual, para que realmente todos los niños que tenemos en nuestro grupo tengan la oportunidad de aprender en los diferentes estilos. Hay algunos que tienen 1 o 2 más predominantes, entonces esta parte es muy importante, que realmente no les estemos negando la oportunidad de aprender por encasillarlos en un solo estilo de aprendizaje. Después está la parte de la lección, que es una parte muy condensada, donde realmente aterrizamos aquellas cosas que aprendieron en la apertura. Luego está la parte del organizador gráfico, en pocas palabras, y por último es tu turno, que es una sección que sería el equivalente a la sección de ejercicios de cualquier libro, pero con el tema de que nosotros siempre tratamos de que lo lleven a su vida, de que tenga una aplicación práctica esto que acaban de ver. Todos estos temas que les estoy enseñando son habilidades que vienen dentro del programa de UNICEF, que están graduados según las edades. Esta es una variación que hicimos dentro de uno de los temas que ellos tenían. En el programa de UNICEF era productos y servicios financieros para ahorro e inversión. Pero yo lo que platicaba mucho con mi editor, Isaac Castillo, que ha sido de verdad un ángel de la guardia editorial, una persona increíblemente creativa, increíblemente pedagógica, increíblemente estructurada, que me ha ayudado enormemente a construir el libro, es que los niños, lo lógico no es que aprendan a usar el producto, sino que aprendan qué hay detrás del producto. Entonces, que para mí era mucho más importante que entendieran cuál es la diferencia o qué paso damos cuando estamos ahorrando y cómo llegamos a la inversión, que entiendan bien ese concepto, porque entonces cuando encuentren cualquier producto o servicio podrán ver si es de ahorro o podrán ver si es de inversión. Entonces, este es un caso de 2 hermanos, Pablo y Paula, que tienen opciones para ahorrar. Uno solo ahorra sus domingos, la otra utiliza el dinero de sus domingos para crear cosas o para hacer pulseras y además también lo presta, entonces cobra intereses. Total que Paula tiene mucha habilidad ahí y checan quién gana o cómo juntan el dinero y cuánto se tardarían. Entonces esto les ayuda a pensar que si pones tu dinero a trabajar vas a llegar mucho más rápido a tu objetivo. No les estoy enseñando ahorita en pocas palabras, pero les quería enseñar el Es tu turno, donde ellos les pedimos que hagan una pequeña investigación o una pequeña comparación entre opciones que tienen tanto de ahorro como de inversión, es decir, su alcancía, una cuenta de banco para niños, CETES niños y comprar mercancía y revenderlas. Y ellos tienen que investigar requisitos, ganancias, riesgos y así como ya están ellos muy acostumbrados a que de repente en el ambiente online, cuando juegan un juego lo pueden calificar o que ven que sus papás a lo mejor califican ciertas cosas en Facebook, pues le pueden poner ciertas estrellitas y ver cuál utilizarían, ¿no? Entonces, estos son todas opciones accesibles a los niños que sí existen, que sí podrían utilizar y que les funciona. Entonces, también en los Entérate tenemos pequeñas lecciones que les pueden ayudar a completar esa información. Ahora, pasando un poquito a cómo está estructurado el libro y por qué esto te ayuda a impartir educación financiera y emprendimiento, aunque tú no seas un gran especialista, que la verdad es que mi teoría es que después del primer ciclo escolar van a aprender mucho con sus alumnos y van a empezar a ver el efecto en sus vidas, porque justo fue lo que nos pasó con los facilitadores de Chiapas. Muchos a lo mejor tenían algunas ideas sobre el tema de ahorro y que deberían de ahorrar, pero no se habían animado. Y después de dar el curso empezaron a ahorrar, empezaron a pensar en invertir, algunos abrieron hasta sus cuentas de inversiones, así que espero que digamos que sí, esto de aprender juntos se lo tomen muy en serio. La estructura del libro es que todas las unidades abren primero con un explora, que es ya sea un juego o un caso. El caso es normalmente casos ya sea vocacionales o de niños que estuvieron haciendo cosas que ayudaron al mundo o de comunidades que juntas logran algo. Este que les estoy enseñando es de Ada Lovelace, la hija de Lord Byron y la condesa de Lovelace, que bueno, como tenía un papá poeta medio loco, parrandero y demás, la condesa de Lovelace quería contrarrestar un poquito este exceso de imaginación o de poesía que podía tener Ada por su padre, entonces le empezó a meter mucho en temas de matemáticas. Así que Ada tenía esta mezcla.
imaginación y matemáticas. A los 16 años conoce a Charles Babbage y se queda fascinada con la máquina diferencial. Entonces ella como que lo impulsa a que busque recursos para seguir el invento. Él era como el científico loco que no le importaba tanto y traduce unas notas en las que ella incluye ciertas instrucciones para calcular un tipo de números complejos y así, digamos, que darle instrucciones a la máquina. Como fue la primera forma escrita de instrucciones a una computadora, se conoce como el primer programa de la historia y Ada Lovelace es como la madre de la programación. Entonces, lo único es que lamentablemente, pese a sus esfuerzos, no logró la colaboración con Charles Babbage y que él siguiera su invento. Entonces, esto de alguna manera lo utilizamos. Uno, ven el sándwich por ahí en pantalla y es para enseñarles a los niños cómo hacer un algoritmo del sándwich y que así empiecen a entender programación, pero también para que entiendan lo importante que es la colaboración. Entonces, ellos en esta unidad exploran tanto en que ellos son diferentes y que a lo mejor los demás no saben, pero que puede ser interesante, como le escriben una carta a Charles Babbage de por qué sería importante que aceptara la ayuda de Ada. Entonces, esta es la forma en la que estamos generando las actividades. Otro tipo de explora son los juegos. Cada libro tiene 2 juegos de mesa, ya sea de tarjetas o de tablero, en el que hacen diferentes actividades que los pueden divertir mucho. Se llama Corran al campamento porque se trata de una familia que se pierde en el bosque y tiene que mezclar sus habilidades para ir superando obstáculos. Esto les ayuda a realmente valorar tanto sus talentos como respetar a los que son diferentes. También está este otro juego que tiene que ver con tecnologías exponenciales que pueden ayudar a salvar el mundo. Se les da un problema y ellos tienen que usar su imaginación y hacer prototipos de cómo podría funcionar. Y ahora pasamos estos son los tipos de Explora y luego vienen las 3 lecciones. Vienen una lección de habilidades para la vida, una de educación financiera y una de emprendimiento. Después de estas 3 lecciones, ellos tienen un proyecto que para nosotros es toral en este libro porque qué bueno que tengamos conocimientos, que aprendamos, que mejoramos nuestras habilidades, pero creo que aún mejor si las podemos aplicar a algo. Entonces, esto es lo que lo queremos aplicar, justamente se llama mi iniciativa. Cada ciclo escolar, los niños van a tener un tipo de iniciativa, un proyecto anual que es un poco diferente a cómo se manejan los proyectos en la SEP. O sea, en vez de tener una idea y solo continuarla todo el año, vas a hacer algo que es más parecido a lo que se hace en los campos de emprendimiento y de tecnología, que, discúlpenme el anglicismo, iteración, que es, tienes un proyecto, lo creas, lo trabajas, haces pruebas, te das cuenta que falla o que no falla y lo mejoras. Y entonces así vas llegando a un proyecto mucho mejor en vez de asumir que desde el principio tienes la razón. O sea, investigas desde el principio bien el tema que vas a tratar, vas recabando información de diferentes lados, creas el proyecto, haces una primera prueba y después ya otra vez digamos que ahora sí haces una versión mejorada. Entonces, estas iniciativas, ¿de qué se tratan? Para los muy chiquititos, los de primero y segundo grado, van a llevar una iniciativa que pueda mejorar algo en su casa. Puede ser una regla, puede ser algo de convivencia, puede ser, a lo mejor no se pueden lavar las manos ellos solitos y necesitan un banquito y ese va a ser su proyecto, pues está muy bien. El chiste es que ellos sientan que pueden ayudar, que pueden mejorar su entorno muy cercano. Los de tercero y cuarto van a tener una iniciativa que pueda mejorar algo en su escuela o su comunidad. Y los de quinto y sexto tienen que hacer un producto, pero ya, ahora sí un producto pensado en que solucione algo, en que ayude a algo y que tengan toda la experiencia, lo saquen al mercado y vean qué le pueden mejorar en la última fase. Para nosotros era muy importante que no todo fueran simulaciones y que no fueran como las pequeñas ferias de emprendedores desde que están en kinder, porque esto lleva un proceso. Y para nosotros Tengo Iniciativa es muy global. Esperamos que sí, efectivamente despertemos el espíritu emprendedor de los niños, pero no solo entendido como que todos se dediquen a negocios, sino que todos entiendan que desde su lado pueden tener una mayor contribución, que se dediquen a lo que se dediquen, pueden tener un impacto mayor, que pueden trabajar con otros, que pueden generar valor, que creo que eso es en lo que se resume tener una economía sana, que las diferentes personas puedan aportar valor. A muchos maestros seguramente les preocupará el tema de la evaluación, porque esto parece un modelo muy libre, pero también Tengo Iniciativa les prepara evaluaciones que parten de un caso, pero sí tienen un cierto número de preguntas y de situaciones donde tienen que aplicar las diferentes habilidades que aprendieron en la unidad
para que realmente estemos viendo si están aprendiendo o no. Que evidentemente esto va a servir para más adelante, pero que también tengamos un parámetro. Y por supuesto, pues la iniciativa también es parte de esta evaluación. Aquí les quería compartir cómo se ve los objetivos de una de las unidades, porque a mí me parece un libro muy inspirador. De hecho, un poco lo que platicamos Isaac y yo, y por eso queríamos que fuera un material que a ustedes les emocionara, que a ustedes les sirviera, pero que les generara esa misma reflexión que a nosotros. Yo creo que este es el libro que muchos de los adultos hubiéramos querido tener de niños, y creo que muchas de las habilidades a nosotros también nos gustaría desarrollarlas, ¿no? Entonces, es muy inspirador poder darle a una nueva generación este tipo de temas. Entonces, por ejemplo, en esta Explora, esta es la unidad 5 del libro C, que para este ciclo escolar sería el libro que usarían tanto los de quinto como los de sexto. En el Explora es el juego de tecnologías exponenciales. Entonces les dice, trabajarás con las tecnologías más recientes, por ejemplo, robótica, biotecnología, inteligencia artificial, etcétera, con el fin de hacer un invento que ayude a resolver algunas de las grandes problemáticas de la humanidad. Esto obviamente es un prototipo, no se preocupen, no les vamos a pedir un premio Nobel a los niños, pero el chiste es que se familiaricen con el tema. En habilidades sociales, el objetivo es conocerás qué es realmente lo que necesitas en la vida para convertirte en esa persona que siempre has soñado ser en el futuro. En en educación financiera reconocerás de qué forma puedes estar mejor preparado ante cualquier emergencia y cómo puedes hacer que éstas te afecten lo menos posible. Esa parte tiene que ver con el manejo de riesgos. En emprendimiento analizarás cómo puedes convertirte en un líder que escuche a los demás y sea capaz de animarlos para lograr metas increíbles, que creo que a los adultos también nos hace mucha falta aprender a escuchar. Y si aprendiéramos un poco mejor desde niños, nos ahorraríamos muchos malentendidos, muchos problemas y sobre todo sumaríamos la información, el intelecto, las ganas de otros a proyectos que queremos hacer. Y por último, en esta unidad lo que hacen de la iniciativa, como parte de tu iniciativa tendrás la oportunidad de vender el producto o el servicio en el que has estado trabajando con tu equipo. Ese sí es el día de venta y tienen una encuesta, por ejemplo, ahí de satisfacción que también tienen que hacer con los clientes. ¿Qué cosas les proponemos a ustedes como acompañamiento para que puedan llevar este proyecto? Porque aunque las lecciones estén muy claras, pues me imagino que también ustedes querrán manejar esta información para ustedes, querrán profundizar. Obviamente estos proyectos vienen con el libro del maestro. El libro del maestro, además de explicar cómo se hacen las actividades, tienen algunos conceptos claves de las lecciones para que tengan referencias. Como les comentaba, son conceptos que en el mismo libro vienen muy explicados para los niños, pero puede ir creciendo. Y este libro yo creo que va a ser de gran ayuda, de gran referencia y un gran acompañamiento para ustedes. Obviamente SM, como ustedes saben, tiene un departamento muy potente de asesores pedagógicos que también van a estar trabajando con las escuelas que adopten el libro, entonces van a tener ahí un acompañamiento muy cercano. De hecho, le mandamos muchos saludos a Manuel Álvarez y a toda la gente de servicios académicos que nos están ayudando a construir esta guía tan interesante. Yo voy a tener, además de otros 2 webinars con ustedes para hablar de los temas específicos del libro, de educación financiera, de habilidades sociales, de emprendimiento y también de las dinámicas que se están dando en el aula. Les vamos a dar seguimiento para que sea un proyecto que realmente tenga un impacto en el nivel educativo que ustedes están manejando y en la vida de sus alumnos. En la parte digital ya existe, ya está al aire www.tengoiniciativa.com, que ahí lo que estamos esperando es completar la oferta del libro. Vamos a tener una sección de material adicional con, por ejemplo, entrevistas. Vamos a tener una entrevista con Rodolfo Nerivela, que tenemos un caso sobre él, y vamos a tener también una entrevista con Álvaro Rego, que es el director del Museo Mexicano del Diseño. Tenemos otro caso con él y bueno, así le vamos a ir sumando material, cosas que les puedan servir a ustedes, pequeñas guías. Vamos a tener una sección que sea específica para maestros y algo que nos dijeron mucho en el grupo de Facebook de Tengo Iniciativa esta semana, que era el principal reto, información para los padres, porque muchos de ustedes lo que nos dicen es, bueno, nosotros les podemos enseñar en el aula maravillas, pero si en la casa de repente no les cheque el audio con el video o no lo ven tan claro, pues a lo mejor van a estar rompiendo con este modelo. Pero la verdad es que yo ahí les diría que confíen, que no se preocupen, que nosotros les vamos a dar información a los padres a través del sitio de internet y a través del newsletter. Vamos a tener 2 newsletters separados, uno para padres y otro para maestros. Entonces, los que lo quieran recibir se pueden suscribir en www.tengoiniciativa.com. Ahí tenemos en la parte de contacto, si ponen sus datos ahí les puede llegar el newsletter. Y
para ustedes específicamente, y esto sí quiero hacer la aclaración porque muchos de los papás nos han querido ingresar a esta parte, pero la verdad, por lo menos por el momento, la queremos mantener solo para maestros porque creemos que es un espacio importante donde ustedes tienen que expresarse libremente, donde ustedes pueden compartir sus experiencias libremente y donde ustedes pueden pedirnos información a nosotros libremente, que es el grupo de Facebook de Tengo Iniciativa. Lo encuentran como Tengo Iniciativa, herramientas de educación financiera y emprendimiento en Facebook. Si no, métanse a la página de Facebook de Pequeño Cerdo Capitalista y ahí está en grupos, o seguramente aquí en SM México Oficial les van a compartir también dónde está el grupo para los que se quieran añadir. Tenemos unas pequeñas preguntitas que solo necesitamos que nos contesten esas 3 preguntas. El grupo es gratuito, incluso si ahorita no están llevando Tengo Iniciativa, pero quieren saber más de educación financiera, emprendimiento y habilidades sociales, también pueden entrar a ese grupo. Y bueno, espero que aprovechen mucho en este grupo, aparte de mandarles ciertos tipos de informaciones solo para ustedes, de tener discusiones con ustedes, de tomar en cuenta lo que nos han dicho, como este tema que nos decían de cómo llevarlo también a la familia. Vamos a tener discusiones, vamos a tener material adicional y también vamos a tener ciertas transmisiones para ustedes, tanto de los asesores de SM como mías. Entonces, ojalá se animen a ser parte de esta comunidad y que estos recursos realmente les sirvan mucho, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte, para mí, creo que me gusta, ojalá esta pequeña presentación, esta información, los anime a pasar un poco del miedo, la incertidumbre o la indiferencia al entusiasmo, porque creo que es algo que si nosotros hubiéramos tenido, de verdad, esta generación habría tenido muchos menos problemas, habría probablemente llegado más lejos, ¿no? Para mí las palabras claves de Tengo Iniciativa, pues son las que están ahorita en pantalla, ¿no? Creo que la más grande es contribución, iniciativa y autodescubrimiento, pero también es un proyecto que integra metas, innovación, creatividad, proactividad, habilidades, retos, colaboración, tan importante en estas épocas donde hay tanta ruptura, curiosidad, talento, recursos. Y creo que para mí el resumen es que si les preguntara a ustedes cuál es el mejor predictor del futuro de un país, creo que tiene que ver con lo que ustedes hacen diariamente, y es la educación. No importa cuánto inviertas en infraestructura, no importa que tú traigas de otro país la tecnología más avanzada, no importa que de repente te pongas de moda y sea un país súper turístico, lo más importante para que un país crezca, para que sea próspero, es la educación que le demos a la generación. Entonces, si nosotros logramos tener una educación donde hay niños en este país que se conocen a sí mismos, que saben hacia dónde quieren ir, que saben cuáles son sus habilidades y que tienen conciencia de lo importante que es que contribuyan a su entorno, imagínense cómo podría ser este país en 20 años. Muchísimas gracias por conectarse hoy. Vamos a dar un espacio para todas sus preguntas. De todos modos, quienes no pudieron ver la transmisión, sabemos que ha sido un día complicado, quienes se conectaron desde su consejo técnico, les agradecemos infinitamente. Y quienes no pudieron conectarse, déjenos sus preguntas desde SM, y también yo me voy a estar conectando con la cuenta de Pequeño Cerdo Capitalista para todos los comentarios, poderles dar respuesta y dar salida. Como saben, podemos seguir la conversación, por supuesto, en el grupo de Facebook de Tengo Iniciativa para maestros y también, bueno, en redes sociales, también en los posts. Acabamos de publicar un post sobre el nacimiento de Tengo Iniciativa en tengoiniciativa.com. La próxima semana vamos a estar hablando del tema justamente de cómo vamos a hacer, de cómo dar el salto de la alcancía y no quedarnos estancados nada más en la alcancía que platicamos al principio. Entonces, ojalá puedan seguir esos contenidos. ¿Con qué preguntas vamos? Creo que por ahí nos están mandando las preguntas. Vera Vaquera nos está preguntando dónde pueden invertir los niños sus ahorros. En la lección que les comentábamos, tenían diferentes opciones que tienen que ver con, pues obviamente, sí, pueden tener una alcancía, que eso no es una inversión, pueden tener una cuenta de banco, que eso no es una inversión, pero ya existen en México tanto CETES niños como Afore para niños, y una forma de inversión sí es comprar algo y revenderlo a un precio mayor. Entonces, comprar y revender mercancía, siempre que les enseñen que no todo es utilidad, que solo una parte es utilidad y que hay que reinvertir, eso es muy importante. ¿A partir de qué grado de primaria o edad se recomienda trabajar el material? Tengo Iniciativa está diseñado por el momento para primaria.
Esperamos más adelante, desde primero de primaria hasta sexto de primaria, esperamos más adelante también construir los materiales de secundaria y probablemente también los de preescolar, porque estamos viendo que muchos de ustedes están muy emocionados. El proyecto de la UNICEF dice que puedes enseñar la educación financiera a niños incluso más chiquitos de 5 años. Obviamente todo es a su nivel y son cosas muy pequeñitas y son cosas de las 3 áreas, de habilidades sociales, de emprendimiento, de educación financiera, pero sí lo puedes empezar a hacer. De hecho, yo les diría que los niños, aunque tú no les enseñes, empiezan a tener educación financiera desde que están bebecitos, ¿no? O sea, desde que te piden algo y ven cómo reaccionas, desde que acompañan al súper a los papás y ven si dan el tarjetazo o no dan el tarjetazo, si les ponen una alcancía, si les dan una mesada. O sea, realmente yo creo que a veces lo que no somos conscientes es que si tenemos hijos, nosotros les estamos dando una educación financiera, probablemente malísima, ¿no? Porque a lo mejor estamos teniendo errores nosotros o les estamos tratando el dinero como algo sucio, velado y del que no se tiene que hablar y entonces les estamos dando una educación emocional respecto al dinero, pero sí les estamos dando educación. El tema justamente aquí es que sea la educación adecuada, que no crezcan con trabas y con prejuicios. O sea, a mí lo que más me cuesta trabajo de trabajar con adultos y la gran diferencia que ha sido con niños es que con los adultos pasas la mitad del tiempo tratando de derribar esos prejuicios, esos malos hábitos, esas malas concepciones y ya cuando por fin limpias todo, puedes empezar a educar financieramente o cuando empiezan a adoptar algunos de los hábitos, pues ya empiezas a tirar. Con los niños es al revés. O sea, en Chiapas nos pasó que ellos de verdad escuchaban el concepto y decían, esto es súper lógico, claro. Entonces tenían, por ejemplo, clase de ciencia, que era lo que les hablaba de integrar, y tenían clase de, ellos le llamaron finanzas, pero era educación financiera y emprendimiento. Entonces, uno de los niños, pues como que aprendió a hacer mermeladas y además había escuchado que había en su comunidad en la otra clase, entonces se dio cuenta que mangos. Entonces llegó con su maestra y dijo, yo voy a hacer mermeladas de mango. A ver, maestra, ¿cuánto? O sea, le dijo a la maestra de ciencias, ¿cuánto cuestan los frasquitos? Tanto. Ay, y si los compro por mayoreo, total que él ya estaba haciendo sus cuentas para emprender con algo que tenía cerca. Entonces, imagínense, si ustedes llegan con un adulto y le dicen, te doy clase de ciencias y también te doy clase de educación financiera, les echan 80 pretextos de por qué no pueden emprender. Y en cambio el niño fue muy automático, ¿no? Entonces creo que eso es muy interesante de cómo los niños aprenden a su nivel diferentes cosas desde muy chiquitos. Claudie nos dice que ella es madre de familia. ¿Cómo puede llevar esto a la escuela de sus hijos? Les comentaba que educación financiera y emprendimiento es una materia que ya se puede dar dentro del horario regular de clases o también se puede dar como un taller adicional. Entonces, eso es muy importante porque digamos que en la autonomía curricular, como las escuelas son quienes deciden, no deciden tampoco solas, deciden con también con los padres de familia. Entonces, si ustedes tienen una materia o una temática que les interesara mucho que se incluya en la escuela de sus hijos, pueden llevarla y sugerirla, pueden llevarles información de Tengo Iniciativa. De hecho, ahorita más adelante, desde SM les van a poner los datos del Centro de Atención a Clientes, entonces pueden llamar ahí, pueden pedir que un asesor pedagógico vaya a la escuela o pueden pedir que les manden, por ejemplo, trípticos o materiales para que ustedes puedan mostrarlo. De hecho, para las escuelas, pues pueden ir compartiendo la página tengoiniciativa.com o pueden compartir este Facebook Live como para que se vayan enterando los directivos de qué se trata el proyecto y pueden ustedes ser quienes permitan que haya educación financiera y emprendimiento para sus hijos. El tema de autonomía curricular incluye muchos tipos de materias, está robótica, está ajedrez, están materias que puedan reforzar el aprendizaje como comprensión lectora, como club de tareas y justamente está emprendimiento, educación financiera y proyectos de alto impacto. Entonces, digamos que hay un número de horas que pueden destinar a esto dentro de su horario normal, así que ustedes pueden sugerirlo. Y si las escuelas tuvieran un programa completo, pero tienen talleres o tienen actividades extracurriculares, siempre que el grupo sea de al menos 15 niños, porque muchas de las actividades son en equipo justamente para fomentar este tema de la cooperación, de que sean más colaborativos, sí podrían generar también este tipo de talleres. Agustín Hernández Flores nos pregunta si ese libro se puede comprar. Sí, lo pueden adquirir también llamando al Centro de Atención Telefónica de SM. A finales de mayo ya lo van a tener también en librerías, pero solamente durante la temporada escolar, entonces ese sería el periodo en el que lo pueden comprar, pero si no, directamente en SM pueden adquirir el libro.
Dice Pau que si se lo puede pedir a su asesor SM, me interesa que el director del colegio de su niño lo vea. Seguramente los asesores de SM les pueden dar mucho material. El tema, la verdad es que ahí sí, perdónenme, a lo mejor les pueden contestar mejor desde SM, si también es como muy general lo de que les puedan prestar todos los libros, pero probablemente sí, ahí que les contesten. Por ahí nos estaban haciendo una pregunta, a ver, dice, ¿con esto puedo cubrir las horas de autonomía curricular? Nos pregunta Javier Guerrero. Sí, efectivamente. Tengo Iniciativa funciona para utilizarlo dentro de estas horas que ahora tiene, bueno, más bien que se pueden destinar a autonomía curricular. Y nos pregunta si estará listo para implementarse en el próximo ciclo escolar. Sí. De hecho, ahorita está en imprenta el libro B y el libro C también está, digo, el libro A, que es el de los más chiquititos, también está en proceso editorial, pero los vamos a tener disponibles listos para iniciar el ciclo escolar. Aquí está el libro C, que este ya no es DOMI, este ya es completo, ya lo pueden ver. Incluso si quieren que se los muestren en SM, pueden ver todas las lecciones. También creo que por ahí les pueden compartir algunas lecciones muestra. Desde SM les van a, si lo quieren solicitar, probablemente con un correo electrónico. Por Facebook, aquí solicítenlo por un mensaje directo y les pueden dar también algunas de las lecciones modelo. Por ahí dice Jorge Delgadillo que si existe la posibilidad de dar esto como un curso aparte, sí. Se puede dar como un curso, como les contaba, sí tiene que ser un grupo de 15 o 20 niños para que funcionen las dinámicas. No se puede dar de forma individual, esa es, por ejemplo, la gran diferencia con Pequeño Cerdo Capitalista. No es un libro que tú le lees a tu hijo, o sea, probablemente hay muchas actividades que como son individuales, sí podrías hacer con tu hijo, pero para que realmente funcione, de hecho la iniciativa incluso a lo mejor la podría hacer él solito, pero para que funcione, tu hijo o tu hija, para que funcione sí sería importante que también se den las dinámicas colaborativas con otros niños. Entonces, si lo quisieran dar como un taller completo, pues sí necesitarían entre 15 y 20 niños. Es muy importante decirles que por cada grupo de 20 niños se incluye un kit del maestro, y el kit del maestro incluye tanto el libro del maestro como los juegos de mesa que les estábamos comentando que tiene cada libro, 2 cada libro. Jesús Espinosa pregunta que si se quiere realizar un taller, ¿se pueden asesorar? Sí, para todos los que tienen el interés de implementar la metodología de Tengo Iniciativa en la escuela o digamos que en un grupo, como les comentaba, de al menos 20 niños, sí pueden acceder a todas las herramientas que les contaba, tengoiniciativa.com, el grupo de Facebook de maestros de Tengo Iniciativa, herramientas de educación financiera y emprendimiento. Bueno, el newsletter y todo eso todo el mundo se puede suscribir, pero también si los grupos son grandes, probablemente pueden solicitar algo de asesoría pedagógica de SM. Por ahí nos hacían una última pregunta que tiene que ver con lo de secundaria, si se puede aplicar. El marco de UNICEF sí llega hasta secundaria, entonces esperamos en algún momento poder llegar hasta allá. El libro C y probablemente la segunda parte de la serie, porque va a salir los niveles intermedios de la serie el próximo año. Los últimos 2 probablemente se podrían usar también para secundaria por el nivel, el alcance que tienen, pero sí son libros de momento de primaria. Vamos a desarrollar ese material un poquito más adelante, pero échenle un ojito, probablemente por lo menos les demos algunas ideas en el grupo de maestros. Tenemos maestros de preescolar y de secundaria, aunque Tengo Iniciativa solo es para primaria, porque pues ahí mismo se puede ir generando hasta sus propias necesidades, hacer un material más ad hoc a lo que ustedes pueden llegar a requerir. Les explico nada más rápido esto de cómo van a salir los libros. En este ciclo escolar van a salir el libro A, el libro B y el libro C. El libro A es primero y segundo de primaria, el libro B es el tercero y cuarto grado de primaria y el libro C es quinto y sexto. Se pueden dar en ambos grupos o juntar los grupos. ¿Y qué es lo que pasaría? El próximo ciclo escolar vamos a tener un libro intermedio para cada uno que tiene diferentes habilidades también o que refuerza también muchas de las habilidades. Como ustedes saben, los grados pares son los grados donde más hay conocimientos nuevos y los grados nones son donde se llegan a reforzar más. Entonces, los que hayan usado el libro A, que pasan a segundo, pues ya tendrán su libro de segundo grado. Los que, siendo de segundo, usan el libro de primero, pues pasarían al libro B, que sería el de tercer grado. Entonces, toda la serie la pueden implementar desde este año y el año siguiente los niños pueden seguir continuos. Por ahí había otra pregunta de si se puede usar varios grados juntos.
si ustedes quieren juntar varias edades, se puede, digamos que hasta cierto grado. O sea, digamos que probablemente pueden decidir usar el libro B si quieren juntar primaria alta y podrían usar el libro A si quieren usar primaria baja, pero acuérdense que sí van graduados, digamos, un poquito. O sea, ¿qué es lo que pasó en Chiapas? En Chiapas utilizamos un solo programa para primaria alta, cuarto, quinto y sexto. Entonces, sí les funcionaba muy bien, pero de repente nos llegaron al curso de verano niños chiquititos de segundo y de primero, y a ellos los juegos que son para cuarto, quinto y sexto se les hacían un poquito más difíciles, no que no pudieran, pero pues son otras habilidades. Entonces, sí podrían mezclar grupos si no tuvieran los niños suficientes, pero digamos que solo primaria alta y primaria baja. Ya no les recomendaríamos que tuvieran niños de sexto y de primero en el mismo grupo, porque ya las habilidades también van cambiando con la edad, lo que tienen que aprender y también lo que ellos, pues su proceso de pensamiento, ¿no? Ustedes saben muy bien que los niños de primero y segundo a lo mejor les puedes hablar de cosas que pasan en su salón, en su casa y en su comunidad y que las tienen muy cerquita. Y a los de sexto, pues si les estamos hablando muy globalmente del mundo, pues a lo mejor a los chiquitos los descontrolamos, ¿no? Entonces, sí es importante, si los van a juntar, que sean alta y baja, no todos juntos. Leonardo Luna nos pregunta si estos libros se limitan a la Ciudad de México o estará posible adquirirlos en Ciudad de Puebla. Están en todo el país, en todo México. De hecho, ustedes no sé si lo sabían, pero SM México tiene asesores en toda la República Mexicana, tanto comerciales como pedagógicos. Entonces, lo pueden adquirir en todo el país. De hecho, por ahí ya tenemos algunos pedidos internacionales de Perú. Entonces, lo mismo, o sea, ahorita les va a poner Marina el centro de atención telefónica de SM y ahí los pueden adquirir, pero está disponible para todas las ciudades, las pequeñas ciudades, ciudades grandes, los pueblos de México, todo, y ojalá realmente lo podamos llevar a que todos podamos tener educación financiera y emprendimiento. Pues les agradezco muchísimo de verdad que se hayan conectado el día de hoy. Para mí ha sido muy valioso tener todas sus preguntas. Les agradezco muchísimo a los maestros que se unieron a nuestro grupo de Facebook, porque lo que nos han contado nos ha servido mucho de verdad para generar contenido para ustedes. De hecho, por ahí vamos a hacer un recopilado del post que hicimos, que les preguntamos por qué creían que era importante que se impartiera educación financiera y emprendimiento. Vamos a recopilar, obviamente con su permiso, maestros, las opiniones de todos ustedes. Los vamos a hacer un solo post y las vamos a subir en tengoiniciativa.com, porque sabemos que todo lo que nos dijeron le puede servir a mucha gente que hoy tiene este bloqueo y que no sabe si lo debe de implementar o no. Y les agradecemos su entusiasmo, pero sobre todo su labor, porque creo que los maestros son quienes realmente están forjando el futuro de este país, y ojalá puedan tomar en cuenta este set de habilidades para que los niños tengan más oportunidades en el futuro. Muchísimas gracias. Yo soy Sofía Macías y gracias a SM México por este espacio.